Domínguez de operacionbikini.es y hoy estoy aquí para ayudarte a cambiar un hábito. ¿Te has parado a pensar la influencia que pueden tener los hábitos en tu salud y en tu estado de forma física? Muchas veces pasamos nuestros hábitos inadvertidos, pero realmente cambiar un solo hábito puede serlo todo para conseguir nuestros objetivos. ¿Sabías que más del 40% de las acciones que llevamos al día no son decisiones reales? Así que si cuando te miras en el espejo no te gusta lo que ves, seguramente tus hábitos tienen mucho que ver. La buena noticia, los hábitos se pueden cambiar y el hábito que te empuja a comerte un donut o hacer cualquier otra cosa poco saludable se puede convertir en un hábito que te acerca a tu estado de forma ideal. ¿Y cómo podemos cambiar un hábito? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que un hábito se compone de tres partes: una señal, una rutina y una recompensa. Por ejemplo, siguiendo con los donuts. Es que son mi perdición. Al ver un donut, nuestro cerebro sabe que está repleto de azúcar y de otros hidratos de carbono, eso sí, todos malos. Y sabe el bienestar, aunque sea muy corto, que nos van a proporcionar esos azúcares. Entonces, si no nos lo comemos, nos sentimos decepcionados. Ahora que ya sabemos de qué parte se compone un hábito, ya estamos en circunstancias de poder cambiarlo. ¡Adelante! Pasamos a la acción, el cambio de hábitos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el hábito que queremos cambiar. Y para hacerlo tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la señal que lo estimula? Quizá pueda ser la hora del día, o puede que se trate de cómo te sientes. ¿Estás aburrido? ¿Estás cansado? ¿Tienes hambre o te sientes estresado? Una vez que hemos contestado estas preguntas, la siguiente pregunta que nos tenemos que plantear es: ¿cuáles son sus recompensas? ¿Qué es lo que obtienes con el hábito que quieres cambiar? Algunas de las recompensas más habituales de los hábitos relacionados con la comida es que te dan energía, te hacen sentirte feliz y te dan una momentánea satisfacción. Y el siguiente punto es: ¿por qué nuevo hábito lo queremos sustituir? Es importante que busques un hábito que ofrezca la misma recompensa, pero que lo haga de una forma más saludable. A ver, para que podamos ver todo esto de forma más clara, vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a cambiar el hábito de comer entre horas. ¿Cómo dejar de comer entre horas? Bueno, ya hemos identificado el hábito que queremos cambiar, queremos dejar de comer entre horas, lo que nos está haciendo comer más de lo que realmente necesitamos y tener sobrepeso. Ahora que ya sabemos pues eso que queremos cambiar, es el momento de analizar qué recompensas me da comer entre horas. Es muy importante que esta parte te la tomes muy en serio. Te tienes que sentar a analizar y tienes que anotar cada vez que sientas ganas de comer entre horas. Se trata de que trates de identificar la señal y la recompensa que te da. Está claro que para cada uno de nosotros las señales y las recompensas van a ser distintas, pero las señales más habituales que nos llevan a comer entre horas normalmente son que estamos aburridos, que notamos que nos falta energía, que nos sentimos estresados o que tenemos ganas de hablar con alguien. Como digo, aunque para cada uno de nosotros esas señales pueden ser diferentes, esas son las más habituales. ¿Y qué tenemos que hacer cuando ya hemos identificado las señales? Pues por ejemplo, si estás aburrido, sal a dar un paseo. Si notas que te falta energía, sal a correr 5 minutos o haz unas cuantas flexiones o sentadillas. Hazme caso, que ya sé que estás cansado, pero no hay nada que te dé más energía que hacer deporte. Si lo que te sientes es estresado, es el momento ideal para que te tomes 5 minutos y te distraigas. Puedes ver uno de mis vídeos o mejor todavía, intentar relajarte. Aquí te explico cómo aprender a relajarte. Y si lo que te pasa es que trabajas solo y sustituyes la conversación de tus compañeros por la comida, ¿por qué no pruebas a llamar a alguien por teléfono? Ahora que ya sabes identificar las señales y las recompensas que te da un viejo hábito, es el momento de que empieces a construir tu nueva rutina. No te desanimes si te cuesta algo más de lo que esperabas. Como todo en la vida, vas a tener que experimentar. Prueba con cosas diferentes. Si cuando estás aburrido no te funciona irte a dar un paseo, puedes cambiarlo por llamar por teléfono, ponerte a ver vídeos divertidos o quizás sea ese el momento para hacer tu entrenamiento diario. Lo importante es que anotes los resultados para que después los puedas analizar. Cuando des con la actividad perfecta para cambiar un viejo hábito por otro, ya solo es el momento de repetir, repetir, repetir y volver a repetir. Se cree que se tarda 21 días para cambiar un hábito sencillo, pero para hábitos más complejos vas a tener que repetir al menos durante 24 semanas, pero seguro que va a merecer la pena. ¿Y tú? ¿Me cuentas qué hábito quieres cambiar? ¿Tienes algún otro truco para cambiar un hábito? Cuéntamelo en los comentarios. Y yo además quiero saludar a Fernando Henao, Javier Hernández y Agustín Venegas. Hola chicos.
Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado y si te ha gustado, compártelo por favor, que seguro que le puede ayudar a alguien más. Y yo te estoy esperando ya en el próximo vídeo, ¿eh? Bye bye.